gobierno capitalino hizo un llamado a respetar a las mujeres en la entrega de apoyos a las mismas. Veamos. De acuerdo con el INEGI, en la Ciudad de México 72 de cada 100 mujeres han sufrido violencia de algún tipo. Es por eso que para empoderarlas, el gobierno capitalino entregó 203 tarjetas del programa Seguro contra la Violencia a mujeres y mujeres trans, invitándolas a no tolerar más esta situación. Todavía escuchamos a algunas mujeres que dicen, es que así es el noviazgo, o es que así es el matrimonio. No, no es así. No tiene por qué haber violencia y no tiene por qué tolerarse la violencia. Mujeres plomeras recibieron kits para impulsar su autonomía laboral. 10 panaderas recibieron apoyo para emprender un negocio. La Escuela Libre de Derecho otorgó becas de maestría y el jefe de gobierno pidió a funcionarios la contratación de mujeres en sus dependencias. Con esto podrán empoderarse como lo hizo Fabiola, quien sufrió violencia por parte de su pareja. Me atacaba mucho en lo que es estás gorda, estás fea, te subes a mi coche, se bajan las llantas. Eso era un poco de violencia y lo que me hacía sentir. Si usted sufre de violencia, puede comunicarse al 5512-2792 en las extensiones 121, 122 y 123 o al 01800-911-2511. Con imágenes de Javier Martínez, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.